Hola, hola, estamos por aquí, como habíamos prometido, un lunes más de charlas, de entrevistas. Hoy vamos a tener a un invitado muy especial que ya se va a conectar, así que lo estamos esperando. Le vamos a invitar. Hola, Hola. ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Muy bien, te escucho, Francisco. Gracias por estar por aquí. Yo siempre con la tecnología todavía un poquito ahí aprendiendo, pero bueno, un placer, un placer. Vamos a presentarte para todos los que andan por aquí. Francisco es un amigo, ante todo, compañero de camino, de este camino, bueno, de buscar respuestas, ¿no? Y un gran maestro y difusor de la cosmovisión andina, así por lo menos lo siento yo, que incluso parte de mi formación la he tomado con Francisco. Saben que me gusta mucho la cosmovisión andina, me apasiona, me ha dado mucho orden, mucho foco. Y bueno, Francisco también es creador de una plataforma que se llama Carpai. Vive en Perú, pero es además un coterráneo. Así que hecha toda esta presentación, bienvenido Francisco Victoria. Hola Gaby, qué lindo estar acá, che. Me alegra muchísimo. Gracias por abrir este espacio. Te cuento que es la primera vez que estoy en Instagram así. No soy Oh, así muy... que tenemos la exclusiva, ¿eh? Tenemos la exclusiva, el estreno de Carpay por Instagram. Así que bueno, Ah, mejor bueno. todavía. Bueno, mi intención cada lunes que estoy teniendo un invitado es justamente acercar diferentes formas, en todo caso, de llegar hacia lo que todos queremos, ¿no? Que es tener respuestas, sentirnos mejor. Muchas personas estamos sintiendo, bueno, esa conexión o ese llamado a ir más hacia adentro, quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos. Bueno, los sueños que contigo también hemos compartido, ¿no es cierto? Que por qué soñamos, qué pasa, distintas cosas. Pero en este caso me interesa que nos hables de la cosmovisión andina, porque como decía, es una enseñanza que lo que yo he profundizado, que no ha sido tanto, pero sí que me ha dado un orden muy grande, o sea, me ha dado una dirección, me ha dado como juntar a lo mejor ese conocimiento que antes, bueno, había leído un libro, había visto un video, había hecho tal curso, pero la cosmovisión me dio como como una lógica, ¿no? Como una lógica para cosas que a veces nos parecen difíciles de ordenar o de centrar o que a veces pensamos, bueno, quiero hacer algo por mi evolución o por mi despertar o como cada uno lo quiera llamar, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, bueno, y además anunciamos esta charla como los tres mundos, así que toda suya la palabra. Buenísimo, Gaby. Bueno, sí, es muy interesante estos espacios que estás abriendo, sobre todo porque quizás cuando pensábamos anteriormente en estudiar estas, vamos a decirlo en broma, ¿no? Un poquito, estas artes ocultas o todo lo que tenía que ver con la magia, con el desarrollo espiritual fuera de las religiones en las que hemos crecido todos, uno pensaba en muchos años de estudio, mucho tiempo de trabajo, caminos muy, muy difíciles, ¿no? Vos que tenés un par de años más también y que venís de esas épocas más fuertes, de repente una de las cosas que ha caracterizado varias disciplinas que se han ido abriendo en los últimos tiempos es la calidad de apertura que tienen a las personas nuevas que van llegando y la facilidad con la que también van dándole inicio a esas personas en estos caminos de reconocimiento espiritual, de trabajo con la sanación, ¿no? De contacto con otros planos, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Ujú. Entonces, dentro de esas tradiciones que se han ido abriendo está la tradición de los Andes, ¿no? Que ha sido algo que se ha abierto mucho a Latinoamérica en los últimos 10 años más o menos. Los primeros que se empezaron a interesar mucho fueron desde Estados Unidos y desde Europa,
muchísimos europeos del norte de Europa, alemanes, pero también italianos, se interesaron mucho por esto y fueron abriendo los maestros originarios de países como Perú, ¿no? Lo que era Perú, Sí, sí, decime. eso yo también a veces lo comento, que como yo que tengo unos años más, como que en otra época el eje estaba en la India, ¿no? O sea, como que había como una cosa así popular, que si vos querías buscar ese camino espiritual o algo así, había que dirigirse a Oriente. Pero, justamente como vos decís, yo lo veo también así, o sea, hace unos años que parece ser como si ese eje se hubiera movido a los Andes, se hubiera, o sea, algo nos está llamando o nos está despertando desde allí, o esto quizás salió más a la luz y se difundió, y mucha gente resuena con eso, ¿no? Claro, bueno, justamente, Gaby, en toda Latinoamérica hay muchísimas prácticas que son propias de los pueblos, de las personas, de las comunidades, de los pueblos más chicos. Inclusive en las ciudades grandes como Lima, donde vivo yo, se encuentran muchas creencias que tienen base en creencias ancestrales, pero nunca, o sea, nunca antes esquematizadas de la forma en la que se ha venido esquematizando en los últimos 30 años por el pensamiento occidental, ¿no? Por los occidentales, por así llamarnos, que entramos en contacto con estas culturas ancestrales. Pero obviamente hay prácticas que son milenarias y que no han sido absolutamente interrumpidas por la llegada de la conquista a América, sino que han continuado, que se ven súper vivos en países como Bolivia, Perú, otros países del Ande y de toda Latinoamérica, en realidad. Pasa que las personas de la ciudad, ¿no? Que hemos crecido en otros contextos, estamos abriendo los ojos y diciendo, wow, mira, qué interesante cómo trabaja la gente con su entorno, con su naturaleza y con su propio cuerpo para sanarse. ¿Qué hay en este conocimiento, qué hay en esta sabiduría que nos pueda nutrir a nosotros también, ¿no? Entonces, estamos intentando crear todos estos lenguajes que son puentes para que ese mensaje de esas personas que viven en contextos agrícolas y pastoriles llegue a nosotros, a nuestro entendimiento y a nuestra posibilidad de practicarlo también, ¿no? Entonces Sí, ahí surge vamos todo a esto. contarle a la gente que tú te has ido a vivir a Perú, además. O sea, además de estar compenetrado con toda esta información ancestral, digamos, has movido tu vida incluso a ese lugar, ¿no? Sí, se extraña un poquito igual, ¿ah? Vos te has movido para España, yo me he movido para acá, se extraña Argentina. Eh, sí, un poquito estoy haciendo esta intro, Gaby, vos decime si está bien, por ahí porque hay personas que quizás no sepan de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, está bien que estemos explicando No, a mí, sobre lo que es. claro. No, no, a mí me parece muy bien y te iba a hacer una pregunta con respecto a esto, porque yo también lo que siento de la cosmovisión andina es, bueno, como tú dices, es algo muy ancestral. En todo caso, nosotros lo estamos descubriendo ahora, ¿no es cierto? Nosotros los occidentales, como tú dices. Pero a mí me parece, digamos, o sea, me gusta, me parece súper bien esta occidentalización que se hizo de esta sabiduría o que se está haciendo poco a poco a través de maestros, a lo mejor como tú y otros que la retransmiten, porque de alguna manera nos lo hace como más fácil, como que lo podemos comprender mejor a lo mejor, ¿no? Porque además es una enseñanza que estaba en quechua, ¿verdad? La mayor parte, Sí, digamos, y el quechua es un lenguaje de tradición oral, ni siquiera está escrito. sí, sí, en quechua, en aymara y en muchas otras lenguas también, pero aquí específicamente más en quechua y aymara. Así es. Sí, sí, Bueno, así que sigue. es una tradición. Sí, Panay, Sí, dime. sí. No, 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 sigue, sigue. Tú, si quieres interrumpir, interrumpe tranquila, no hay problema. No, si ves que Entonces, por ahí me muevo yo así es porque saludo a la gente que nos están permanentemente dejando saludos, entonces les pongo una manito también de que los vemos. buenísimo, fantástico. Entonces, sí, lo interesante, como en todas las tradiciones, hay muchos maestros, ¿no? Entonces, los maestros de cada maestro tiene una forma de ingresar, una forma de tocar ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también hemos trabajado con maestros en común, se han ido abriendo distintos maestros en el camino, eh, y bueno, llegamos a estas instancias. Mira, algo muy interesante de la tradición de los Andes, cuando hablamos de tradición de los Andes y cosmovisión andinas, estamos hablando, para que la gente entienda, de prácticas de sanación
de las personas de la montaña, ¿sí? También puede ser un poco de la selva, un poco de la costa, pero de las personas de las comunidades así más rurales, para que ustedes entiendan, cuáles eran las prácticas de sanación, cuáles siguen siendo muchas de ellas, en contextos que estaban o aislados del sistema de salud, o no existía todavía, o estaban aislados, o que no confían tanto en el sistema de salud como lo hacemos en el mundo occidental, ¿no? Entonces, ¿cómo se cura, cómo se sanan las personas de las enfermedades, tanto físicas como energéticas, en estos contextos, ¿no? Esa es la versión más cruda. Y hay muchos detalles que son propios de la vida de un campesino, de un pastor, de una persona de alta montaña, que son vidas muy preciosas, parecerían muy diferentes a las nuestras, ¿sí? Y hay detalles que marcan esas diferencias, pero definitivamente como seres humanos todos hablamos y vivimos este lenguaje y esta vida universal, ¿sí? Compartimos muchas más cosas de las que creemos con estas personas que parecen muy distintos a nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno llega al Andes se encuentra con esta vasta fuente de conocimiento que tiene tantas formas de manifestarse, ¿no? Desde los símbolos que hay en los textiles, por ejemplo, ¿sí? Hasta la belleza del lenguaje que es el quechua, ¿no? Por lo menos el quechua de Cusco con el que trabajamos nosotros, hasta las prácticas que se hacen para sanar heridas emocionales, así le llamamos nosotros, ellos no le llaman así, pero lo entendemos como heridas emocionales que puedan tener las personas consigo mismas o con su familia o con su comunidad, ¿no? Entonces hay una belleza y una sabiduría muy grande en estas prácticas, que como digo son tanto para el cuerpo físico como para la energía y la relación con el ambiente, ¿no? Y acá Sí, y si vos tuvieras que resumirnos, digamos, en pocas palabras, ¿cuál es, o digamos, en qué se basa esa sabiduría de sanación? ¿En el contacto con la naturaleza? ¿En el contacto con seres superiores? O sea, contanos un poquito de esa base de la cosmovisión para las personas que no conocen, ¿no es cierto? A lo mejor y que pueden estar hoy aquí. Dale, mira, cuando nos acercamos también a todos estos conocimientos históricamente, cuando pensábamos en la imagen de la persona espiritual o religiosa o mágica, nos imaginamos siempre digamos, un abuelito o una bruja con su conocimiento, ¿no? Estas personas, y a veces también en las últimas corrientes de fines del siglo pasado, un poco en el tema de la iluminación, en que para iluminarse, para conectarse, para desarrollarse, había que irse a otro lugar lejos, arriba de la montaña, lo cual de una forma u otra también fue nuestro caso, pero lo interesante de esta tradición es que tiene una base muy fuerte en algo que no sospecharíamos como un motor para desarrollar nuestro camino espiritual, ¿no? Y es, cuando uno llega a los Andes, se hace muy evidente, es el trabajo con la agricultura. Esta tradición de sabios sanadores, de sabios místicos, de sabios magos, que tienen el poder de trabajar con los elementos, de sanar a las personas, de hablar con los espíritus, esta tradición que viene de los Andes, tiene una enorme base en lo que es la agricultura y el trabajo con un elemento central de la agricultura, que es la semilla, ¿no? Entonces, el trabajo de los Andes es un gran trabajo sobre la semilla que es física, y el contacto de esa semilla y el desarrollo en el ciclo de su crecimiento en contacto con la tierra y todos los elementos, pero simbólicamente el desarrollo de nuestra propia semilla energética, que está dentro nuestro, y que en los Andes se llama Mujo. Entonces, lo primero que va a empezar uno a entender en contacto con estos sabios del Andes es que este es un camino en el cual hay que tener una paciencia, un cuidado y una entrega a la naturaleza de la misma forma que la tiene un sembrador, un agricultor, ¿no? Alguien que cuida de una semilla y de lo que se va a convertir hasta llegar a ser fruto, ¿no? Y hasta alimentar a alguien del cosmos. Con nuestra semilla interior, a mí siempre que hablo me gusta decir que cuando hacemos un curso o algo desde mi plataforma, digo, todos los que estamos aquí estamos porque todos tenemos esa semilla que un día por algo comenzó a despertar, ¿no? Yo creo que cuando la búsqueda empieza, porque bueno, esa semilla que todos traemos, sea por un dolor, sea por casualidad, sea por encuentro con alguien, pero un día
empieza a germinar y ahí es cuando ya no podemos parar, cuando necesitamos, bueno, salir a buscar esas respuestas, ¿no? O a lo mejor si no salimos a buscarla es cuando enfermamos o cuando nuestro ser está mal, porque esa semilla se abrió, así que, pero no sabía que desde la cosmovisión también lo veían como, que se centraba en la semilla, me parece precioso. Sí, 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 es un trabajo muy bonito con esa semilla que representa los potenciales que tenemos para desarrollar en esta vida. O sea, en la tradición se dice que del encuentro entre el cielo y la tierra, uy, ahí se Te quedó, mira, fuiste, bajo el te cielo, dame un diste una segundo. vuelta por los dos mundos, entre el cielo y la tierra. Me encanta, me Ahí encanta. estamos. Nunca más ilustrativo. Ahí vuelve Francisco, a ver que se ha A ver si me quedado un escuchan poquito bien. congelado entre el cielo y la tierra. ¿Te escucho? Se ha quedado un poquito congelada la imagen. Ay, bueno, todos están Ahora sí, saludando, creo que ahora ahora sí, sí. ahora sí. Te Ahora dejan me muchos escuchás. cariños. Te escucho, te escucho. Todo bien, todo bien. Buenísimo, ¿sí? Entonces, Bueno, como te estamos sincronía. diciendo, bajaba Estaba preparado. del contacto entre el cielo y la tierra, ¿sí? Nace la semilla que cada uno tiene dentro. Y dentro hay un potencial muy grande que se puede desarrollar o no en medida en la que entremos en contacto con los distintos elementos del cosmos, ¿no? Y esos elementos son tanto físicos como energéticos, a veces se manifiestan materialmente a nosotros, a veces son sutiles, como lo que uno puede sentir en el corazón, no sé, en contacto con el viento, por ejemplo, que es algo, lo que uno siente en el corazón no lo puede escribir como algo material, sino que es sutil. Y todas estas cosas con las que entra en contacto ayudan a desarrollar esa semilla que tenemos dentro, ¿no? Esa semilla, a su vez, digamos, esa relación de la semilla con el resto del cosmos se conoce como Aini. Esta palabrita que vos conocés bien, Ujú. quizás muchos la conozcan. El Aini es la danza de la reciprocidad entre lo mejor que tenemos para ofrecer nosotros y lo mejor que nos puede ofrecer todo lo que nos rodea, ¿sí? Cuando uno entra en esa sintonía con su propia semilla y el potencial que allí habita, y lo conecta con los distintos elementos, en esta danza de reciprocidad, en una entrega absoluta también al cosmos, entonces el cosmos responde en su entrega absoluta, ¿no? Y ayuda a germinar aún más y a abrir y a cultivar más esa semilla hasta llegar al fruto, el punto máximo del ciclo de nuestra vida y de nuestro potencial, ¿no? Entonces tú puedes pasar toda tu vida, ¿sí? Y llegar al final y tu semilla ni siquiera se ha abierto, ¿verdad? Porque no ha tenido una tierra fértil donde ha sido sembrada, porque no ha entrado en contacto con la luz, porque no ha tenido una buena agua, ¿no? Y todo eso pueden ser desde las relaciones que has ido teniendo en tu vida hasta la soberbia o terquedad que uno puede tener para darse cuenta de las cosas que hay que cambiar y no hacerlo, ¿no? Hasta el hecho de que quizás tu destino era moverte, ¿sí? Viajar, y nunca te has movido, nunca has viajado, o tu destino era quedarte en un mismo lugar y siempre te has estado viajando y moviendo, ¿no? Esa información está en tu semilla. Y digo esto y te doy paso ahí. No, 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 sigue, sigue. Los incas, que muchos de ustedes conocen, como muchas otras civilizaciones en el Ande, pero los incas como los grandes desarrolladores de esto en el momento en el que llegó la conquista América, eran unos genios absolutos del trabajo con la semilla física, ¿no? Entonces tenían la capacidad de adaptar las semillas a distintos suelos y a distintas altitudes. Y es gracias a ellos que hoy nosotros consumimos uno de los alimentos más comidos en el mundo, que es la papa, ¿sí? Que no es la misma papa la que existe en el resto del mundo, de las variedades que hay aquí y la complejidad que tienen. Lo sé. Pero así como la papa, muchas de las semillas, como la quinoa, el amaranto, la chía, muchas de estas semillas que hoy se están haciendo cada vez más conocidas en el mundo, provienen también de un gran trabajo a nivel genético en estas tierras. Entonces, así como eran genios de trabajo con la semilla a nivel físico, son unos genios con el trabajo de semilla a nivel energético. O sea, cómo hacer que una semilla, que todas las semillas tienen... Ay, a ver qué será. Te has quedado un poquito congelado. Vamos a ver si podemos completar la frase.
Gaby, ¿me escuchas? Ahora sí, quedaste Se está justo cuando decías todo esa semilla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esa semilla puede desarrollarse hacia ese potencial, esa enfermedad? ¿Sí? Eso, quería empezar por ahí para explicar el primer pasito del acercamiento a esta tradición, ¿no? Bueno, a mí siempre me gusta ir haciendo como así, como pequeños resúmenes. Entonces, por un lado, la cosmovisión nos dice, bueno, en el contacto y en ese AINI con todo lo que nos rodea, ¿no? Ahí vamos a sacar lo mejor para despertar esa semilla. Y por otro lado, sería, para el que aún no despertó su semilla, a lo mejor tratar de conectar más con nuestro corazón, con nuestra intuición. Como tú dices, a lo mejor teníamos que viajar y no lo hacemos, o a lo mejor teníamos que quedarnos. Y eso en general nos sucede cuando a lo mejor por la vida cotidiana, por la formación, por la familia, por los prejuicios que tenemos contra nosotros mismos sobre lo que podemos o no podemos, o los miedos, quizás no nos ponemos en movimiento, ¿no? Y la semilla está ahí pulsando, pulsando, pero no encuentra esa gotita de agua para comenzar a germinar. Entonces, bueno, estas dos cosas, o sea, por un lado eso, les podemos decir a los que nos escuchan de, si todavía no ha despertado tu semilla, tratar de seguir esa intuición o de escucharse más, por así decirlo, que tanto en tu caso como el mío ha sido nuestro camino, ¿no? Llegó un momento en que tuvimos que escucharnos y por el otro lado, bueno, esta comprensión de que la cosmovisión, una parte muy importante es ese contacto con la naturaleza, que va a ser con la naturaleza entendiendo como el cosmos todo, ¿no? Lo que nos rodea, esa interacción de nosotros con todo lo que nos rodea para poder que esa semilla dé su máximo potencial. Perfecto, eso es un Bueno. muy buen oyente. A mí me gusta ir haciendo así esos resúmenes como para que quede, bueno, para los que nos escuchan. Así es, Gaby. Bueno, Entonces, ¿qué pasa con nuestra semilla? ¿En qué mundo vive nuestra semilla? ¿O en qué mundo puede buena, vivir, no? buena pregunta, ¿sí? Lo importante para la tradición es ese Aini, entonces. Aini, que es esa reciprocidad. O sea, mantener un flujo de relación con todos los factores de lo que está vivo a tu alrededor, porque todo está vivo, va a decir la tradición. Desde tu pensamiento hasta una roca, todo está absolutamente vivo. Y la semilla se va a nutrir de esa interacción. Entonces, la primera pregunta es, como decís, ¿con qué interactúa la semilla? ¿No? Puedo interactuar con los elementos que tengo cercano, con las relaciones de las personas de lo que voy creando, con mis propias creaciones físicas, con mis ideas, pero para la tradición también la semilla va a interactuar con lo que existe en diferentes planos de existencia, ¿no? Y esto es lo que se conoce así más crudamente en la tradición como los tres mundos, ¿sí? Que son, en quechua son Hanas Pacha, o sea, el mundo de lo que está arriba, Ujopacha, el mundo que está adentro, y Caipacha, este mundo, o sea, el mundo de lo que está aquí, ¿sí? Aquí en este mundo. Entonces, nuestra tarea como cultivadores de esa semilla es convertirnos en esta palabrita que existe en quechua muy bonita también, que se llama chacaruna. No sé si la has escuchado por ahí. Chacaruna, sí, sí la he escuchado. Chaca ¿Qué? es puente. ¿Tú sabes? Perdón. No, sigue. Chaca es puente y runa es ser. Entonces, como cultivadores que somos, como agricultores que somos, nuestro propio espíritu, ese espíritu se cultiva y crece en la medida en la que conectamos diferentes dimensiones de nuestro propio ser, de nuestro mundo y de los tres mundos, ¿sí? De lo que sería en esta tradición de los Andes. Esta idea de los tres mundos, para algunos, los más duros, los más fijos, sería como, bueno, hay algo que está arriba, algo que está abajo y algo que está en la superficie. Eso sería a nivel Eso te físico. iba a decir, o sea, podríamos hacer una comparación como, bueno, el cielo, la tierra o el pasado en todo caso, y nuestra existencia en este tiempo lineal. Podríamos hacer un paralelismo así para entenderlo. Eh, Mira, más bien el tiempo, más bien de ser lineal, es más evidentemente circular en lo que respecta a muchas de las enseñanzas de lo que es el Ande, ¿no? Pero es una forma de verlo. Porque cuando te adentras en las montañas y trabajas con los maestros, de repente el tiempo
desaparece. No existe. No existe Desaparece, el claro. tiempo. Entonces, eso lo estamos explicando y lo estamos entendiendo desde nuestras mentes, que son muy poderosas y al mismo tiempo muy limitadas para entender ciertas cosas. Por eso, el contacto con estas culturas nos abre la cabeza para ampliar esa capacidad que tenemos de percibir las cosas, ¿no? Y esta vía de los tres mundos es una forma de ampliar esa posibilidad de percepción del cosmos viviente, ¿no? Entonces, la persona más, o el primer pensamiento es, bueno, lo que está arriba es el cielo, lo que está abajo, ¿sí? Lo que está debajo de la tierra, es el mundo de adentro de la tierra y esta es la superficie, ¿sí? Esa es la primera explicación, la más simple, la más evidente para todos. Y una explicación que fue muy útil para los sacerdotes que llegaron hace 500 años al Han y dijeron, listo, arriba está Dios, abajo está el diablo, acá estamos nosotros. ¿No? Entonces, Un resumen rápido. a la miércoles, ¿ves? Claro, Dice que no le les disfruto. sirvió eso para la introducción de otra visión, ¿no? Pero que donde favorecía ese estrato. Sí, era bastante simplista, sirvió esa forma de pensamiento y perduró. Hasta el día de hoy muchas personas del Ande ven lo que está abajo como netamente solo una fuente de energías y de cosas negativas, ¿no? Por esa idea que se sembró y terminó creciendo también. Pero bueno, estamos en este momento de recuerdo, de transformación, y entonces esa es la primera idea de los tres mundos, que sería a nivel un poco más bien físico. Después cuando uno empieza a trabajar con los maestros, un poquito para meter a la gente en contexto, los maestros del Ande son, como decimos, estas personas trabajadoras de la tierra, que tienen sus manos bien marcadas, su piel bien marcada por el sol, unos ojos y una mirada preciosa, brillante, que tienen montones de experiencias fuertes a lo largo de su vida, como personas que han vivido en un contacto rudo, profundo con la naturaleza, ¿no? Nosotros por ahí somos hijos de esta civilización y de estas generaciones que se dedicaban un poco más a esto, a lo que está atrás mío, ¿sí? Pero estas personas son personas que han nacido en ese ambiente y han tenido que aprender de cierta forma, sobrevivir dentro de climas extremos, en los cuales una de las cosas que han aprendido a hacer es a comunicarse con los elementos, ¿no? Entonces, en esa comunicación que establecen con los elementos, cuando digo elementos me refiero al espíritu que hay en las rocas, al espíritu que hay en una cascada, al espíritu que hay en una laguna o dentro de una cueva, ¿sí? O al espíritu del rayo, al espíritu de la lluvia, a todos estos espíritus con los que se han comunicado, ¿no? Que para alguien Sí, de o ciudad dentro, puede o en una planta, o en un árbol, ¿no? En todo. en todo, que para alguien de ciudad puede resultar algo sumamente absurdo el hablar con los elementos, ¿no? Y si el Francisco, quizás inclusive la Gabriela de hace unos cuantos años atrás veían estos videos, decían, uy, me voy a volver loco de remate. ¿Qué está hablando este loco? ¿Sí? Pero dentro de esos Bueno, contextos, lo que sí, pasa es que yo siempre insto a los amigos a decir, lo que pasa es que no creas nada, experiméntalo, ¿no? Hay que experimentarlo para que esa comprensión llegue. qué bonito. Sí, de eso se trata de la experiencia. Entonces, estamos hablando de estos maestros, de estos ambientes, ¿no? Y allí, en contacto con esos espíritus, ¿sí? O esas energías de cada una de estas manifestaciones de la naturaleza, se abren como alianzas, en las cuales hay esta reciprocidad, ¿no? Y con estos espíritus existen dentro de distintos planos, ¿no? Entonces hay espíritus que tienen que ver más con lo que está dentro de la tierra, hay espíritus que tienen que ver más con lo que está arriba en los cielos, hay espíritus que están aquí en la superficie y hay otros espíritus que están un poco entre planos, ¿no? Como las montañas, son como pirámides, ¿eh? Tú ves las Ujú. civilizaciones muchas civilizaciones del desierto y otros lugares que construían pirámides, acá y en los Himalayas, las propias montañas, ¿sí? Son grandes pirámides. Entonces, esas pirámides, esas montañas, conectan los mundos de la superficie con lo de arriba y los mundos de la superficie con lo que hay abajo, ¿no? Entonces, estos otros seres, espíritus, que nos conectan con lo que hay abajo y lo que hay arriba, ¿sí? Entonces, sí, entonces, cuando uno dice espíritus,
uno ya se hizo la idea, ¿no? Ya pensó en un fantasma, ya pensó en un fantasma, en un En ángel, algo en un transparente. extraterrestre, en algo transparente, ¿sí? Una aparición, ya alguno se sintió incómodo en la mesa, se movió en la silla, ¿sí? Tenemos Bueno, estas ideas muy definidas de lo que son los espíritus, ¿no? Y esta, por nuestra crianza alrededor de algo que es muy valioso para nosotros, que es el método científico, rechazamos todo tipo de creencias que no vayan de la mano de esta cosa, ¿no? El método científico. Pero cuando hablamos de espíritu, hablamos de manifestaciones de energía y de vida que viven en la Tierra, que viven en todo el cosmos, que no son humanas, ¿sí? Algunas de ellas pueden ser en conexión a algo humano, pero que no son humanas, no tienen un cuerpo humano, o no, ni siquiera tienen una historia humana, pero están en conexión o en relación a algún elemento en particular, o de la Tierra o del cosmos, ¿sí? Entonces, de la misma forma que cuando entramos a un lugar, dicen, los más sensibles, los más sensitivos, se pueden sentir bien o se pueden sentir un poquito incómodos en un lugar u otro, o tener más afinidad con un lugar u otro, de la misma forma podemos tener más afinidad con algunas de estas manifestaciones de energía, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de mundos y sí. hablamos de lo que está arriba, estamos hablando de un concierto, un buffet, diríamos las personas que trabajamos con esto, un buffet de energías con las que podemos entrar en contacto, ¿sí? Desde la energía del sol y de las estrellas, hasta la energía de una serie de manifestaciones que habitan en lo que es arriba. De la misma forma, que no ha sido tan publicitado por las tradiciones religiosas que han llegado aquí a Occidente, por lo menos en los últimos siglos, tenemos una gran capacidad de conectar con las energías que están dentro de la Tierra, que son muy, muy hermosas también, muy poderosas. ¿Sí? Bueno, y yo ahora te voy a hacer una pregunta, como si yo no supiera nada. ¿Y de qué le sirve a mi semilla conectar con esas energías desde la cosmovisión? A ver. Sí. Más desde la ¿Sí? cosmovisión, desde mi experiencia un poquito. O desde tu eh, experiencia, porque es la pregunta que a veces se puede hacer, ¿no? Bueno, sí, están esas energías, pero si yo no me siento cómoda, ¿por qué? ¿En qué me va a beneficiar o en qué me va a ayudar o por qué tengo que comunicarme? ¿O qué beneficios? Como lo querramos ver, ¿no? Le va a traer a mi semilla conocer e interactuar con esas energías. Bien, bien. A través de dos analogías te lo puedo compartir, ¿sí? Por ahí complementamos después también. Pero mira, primero, todo lo que está ahí afuera, de lo que uno percibe como uno mismo, estamos súper seguros, esto es Francisco y eso es Gabriela, ¿no? Este es Francisco y eso es Gabriela. Esta es mi semilla y esta otra es tu semilla. ¿Sí? Todo lo que está allá afuera es la parte es como una pieza de un rompecabezas, ¿sí? Que de una forma u otra está relacionada con esa historia que hemos venido a vivir en esta tierra, ¿sí? Si no experimentamos, si no nos abrimos y no conectamos, no vamos a descubrir cuáles son las piezas de nuestro rompecabezas que están ahí afuera. Entonces, nuestro primer impulso es desde chiquititos, mamá, papá, ¿sí? Después cuando empezamos a crecer un poquito, mujeres, hombres, buscamos, nos conectamos a través de lo sexual, a través de lo emocional, ¿sí? A través de todas las emociones que tenemos, a través de las conexiones mentales, a través de todo eso vamos descubriendo todas esas relaciones que nos van ayudando a completar nuestro rompecabezas, ¿sí? Vamos descubriendo nuestras, digamos, aquellas cosas que nos gusta hacer, nuestra vocación, vamos creando cosas y demás. En el plano de la tradición y el trabajo con los Andes, esas piezas del rompecabezas son todos los elementos y energías de la naturaleza que hay a nuestro alrededor. Además de las relaciones con la comunidad, que puede existir en una aldea, voy a decirlo, no se llama así aquí, pero una aldea en los Andes, una comunidad, que nos complementan y nos ayudan a ser una persona en este plano, un ser en este plano, es muy importante el contacto con esa serie de elementos que hay en nuestro alrededor. Son esas piezas del rompecabezas, ¿no? Entonces uno va entrando en contacto a través de distintas técnicas, prácticas que van desde ofrendas rituales hasta meditaciones, hasta caminatas y peregrinajes, por ejemplo, que es lo que hacemos nosotros. Uno va entrando en contacto con todos estos elementos que van despertando, ¿sí? A través de la complementación o de la oposición inclusive, de algo que parece completamente disímil a nosotros, ¿sí? Brinda un sentido y un despertar
a nuestro propio potencial, ¿no? De lo que podemos abrir desde esta semilla. Entonces, un poco en los términos de nuestra sociedad lo estoy explicando, ¿sí? Lo otro, la segunda analogía es, no sé si vos sabías, yo trabajaba en el mundo del vino antes, me dedicaba a Antes, eso, sí. te lo he comentado, Sí. y muchos de los grandes vinos provienen de procesos en los cuales, digamos, de una forma u otra se estresa a la planta, se le va quitando ciertos recursos y brindando ciertos recursos y al mismo tiempo recortando la planta para que concentre su energía en un punto determinado, ¿no? Que sería la uva, que es la uva que se va a utilizar Ah, se la va para hacer el estresando vino. para que ponga lo mejor en las uvas que le quedan, digamos, o en ese fruto. En, en las uvas que quedan. Entonces, el primer mensaje, el de antes, sería: Ajá. entra en contacto con muchas cosas para descubrir qué es lo que despierta algo en ti. Cuando algo despierta algo en ti, es que algo se está moviendo, es que algo está creciendo. Ese sería el primer mensaje para el trabajo de la semilla. El segundo mensaje de la planta es: en la medida en la que concentras tu capacidad, tu energía y tu conciencia en una cosa, ¿sí? De allí puede surgir un gran potencial también. Y es lo que hace la tradición, es esta tradición de los Andes. Es muy mágico porque a veces los maestros te ponen directamente, sin que vos te des cuenta. Yo tenía una maestra que un día llegó y me dijo, por ejemplo: Francisco, ve y enciende un fuego, por favor, ¿no? Y yo estaba allí peleándome con el fuego porque no encendía. En la altura es bien difícil porque hay menos oxígeno, hay mucho viento, muy difícil prender un fuego a Claro. veces, y estaba allí peleando para prender el fuego, ¿sí? Y luego Y, venía el grupo de personas y me decía: bueno, Francisco, ahora, me decía, no te sientes allí, siéntate un poquito más aquí, ¿no? No me sentaba donde había sombra. Ella no me lo decía, me corría y me ponía a la luz del sol. Y luego me hacía trabajar limpiando a las personas, limpiando la energía de las personas con el fuego, ¿no? Entonces, de una forma u otra, a lo largo de ese día me había puesto en contacto con la energía del fuego y de lo que podía despertar en mí. Si yo intentaba intelectualizarlo, como lo estoy haciendo ahora, y explicándotelo, y decir, bueno, el fuego simboliza esto, todo lo otro, iba a crear una serie de barreras que iban a crear una distancia entre mi propia energía y la energía con la que tenía que entrar en contacto, que, como vos bien dijiste, hay que experimentarla, que era la energía del fuego, ¿no? ¿Quién no se ha quedado en una fogata y, mirando al y fuego maravillado por esa energía, ¿no? Entonces, sí, dime. yo soy apasionada del fuego y además ha sido muy sanador para mí, muy sanador. Durante algún momento de mi vida prendí fuego y- casi todos los días, ¿no? Y de una manera intuitiva. Y después, digamos, la información me llegó que era una manera como de sanar, pero realmente me- me- ese contacto me sanó, me transmutó, me limpió. Y dime, cuando tú dices que te corría es para ponerte al sol, que era como otra manera de fuego Claro, era otra también. manifestación del fuego, y el fuego iba a despertar cosas en mí que no iban a despertar de otra manera, ¿no? Entonces, es un trabajo de mucha prueba, de mucho contacto, de mucha confianza, en la cual, por ejemplo, ese trabajo con el fuego, que parece algo que no se conecta con lo que voy a decir a continuación, acaba siendo de que tengas, por ejemplo, más fuerza para dedicarte a un proyecto en tu vida. Algo en lo que te estaba faltando quizás creatividad o fuerza, o no tenías la energía para comenzarlo, o quizás ese fuego trabaja sobre tu sexualidad, sanando tu sexualidad, o quizás te ayuda a disipar una duda que tenías, o un dolor que tenías. Entonces, es muy mágico porque intentamos explicar todas estas cosas, y por eso creamos todas estas disciplinas, estas ciencias, y las alimentamos, pero en definitiva se reduce a lo que vos estás diciendo, ¿sí? O mejor dicho, se centra en lo que vos estás diciendo, que es experimentar. Entonces, experimentar el contacto de esa semilla, de ese potencial que tenemos todos, con los distintos factores de la naturaleza, con las distintas relaciones que podemos tener, con los distintos caminos espirituales, religiosos, las distintas vocaciones que podemos tener. Es ponerlo en contacto con eso e ir descubriendo qué es lo que va a hacer que mejor se exprese, se manifieste ese potencial. Por ejemplo, en mi caso yo he trabajado de distintas cosas en distintas industrias hasta que llegué a esto hace unos años atrás y descubrí que a partir de este lugar mis capacidades creativas, mis capacidades comunicativas,
mi amor y mi pasión por la naturaleza y por otras personas que tuvieran los mismos intereses que yo, se iba a manifestar mejor a través de esta tradición, ¿sí? Entonces, eso es en términos así más generales. Bueno, y ahora yo te voy a hacer otra pregunta que a lo mejor se está... Vamos a decirle a la gente que pueden hacernos preguntas. Bueno, acá, mirá, hay una. Vamos a hacer primero la del público, después te hago la mía. Dice, o sea, dice Laura, ¿es como aprovechar los elementos para usarlos meditativamente? ¿Podríamos decir algo así? Claro, un camino es la meditación, sí, un camino es la meditación y es algo que se despierta en el ande también, pero es muy importante el contacto con el cuerpo físico. ¿Sí? Por eso el trabajo en los Andes siempre es físico. Si se va a conectar con una laguna, se entra en la laguna. O si se va a conectar con el fuego, como decíamos, o con una cueva, se entra dentro de la cueva, o se sube a la cima de la montaña, o se entra en contacto con un animal específico. O sea, eso es muy importante, ¿no? Claro, se Para vive los la andinos, experiencia, o sea, se se vive entra la en experiencia. contacto viviendo la experiencia de entrar en contacto. Esta es una sabiduría, Sí, Gaby, perdón que te que interrumpí. todos nuestros, todo bien, que todos nuestros ancestros han tenido y han sabido, solo que nosotros en estos últimos Claro. 200 años hemos hecho un gran trabajo por olvidar muchas cosas que eran parte de la práctica cotidiana de las personas. Y Bueno, a eso sobre es al que todo por la estamos gran regresando, desconexión ¿no? de la naturaleza, Entonces, ¿no? uh-huh. Entonces somos muy inteligentes a nivel intelectual, hemos desarrollado muchas capacidades que pueden complementar la de los mismos pobladores del Ande, por ejemplo, pero nos hemos desconectado mucho de nuestro cuerpo físico, a través de nuestra alimentación, a través de nuestros hábitos, a través de tantos pensamientos y preocupaciones. Nos hemos desconectado mucho de la tierra en la cual hemos nacido, la tierra en la cual vivimos. Nos hemos desconectado mucho del cosmos, de las estrellas, en las ciudades que se nublan de noche también, ¿no? Sí, todo, que Por no toda se la ve, polución que casi no lumínica se que ve el tenemos. cielo, claro, claro. Bueno, acá hay otra pregunta, que a ver si puedo ver el nombre, Ana. Dice Ana, si vos qué sentiste ese día, o sea, si vos sentiste algo ese día que estabas con el fuego, digamos, que esta maestra te impulsó a hacer eso, o fue, supongo que pregunta si, ¿notaste algo significativo? Pregunta ella. Gaby, hola. Sí, 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 ya te escuchamos. No, se corta a veces por segunditos. ¿Escuchaste la pregunta? Hola Gaby, ¿me escuchas? Te escucho. ¿Escuchaste tú la pregunta que te hacía Ana? Tenemos un poquito de desfasaje. A ver, Fran, ahí, ¿estás? Me vine al lado del internet, no sé si me estás escuchando, creo que no, porque te veo congelado. Sí, te Respondí escucho, te si me estás escucho. escuchando. Te escucho ahora, te escucho ahora. Te escuchamos. Mira, te voy a pedir ingresar de vuelta. No, te estamos escuchando, ¿eh? Te escuchamos bien. A ver. Bueno, vamos a ver si lo enganchamos otra vez a Francisco. Que estaba un poquito. A ver, a ver. Ahí va a volver a entrar. Ahora sí, Gaby. Ahora Sí, sí. Bueno, hay estamos un hablando. montón de preguntas y nos quedan 15 minutitos. Preguntan, ¿qué sentiste tú ese día? A ver si nos deja terminar. ¿Y qué propones? Por ejemplo, si una persona siente que le falta conectar con un elemento, ¿qué puede hacer? ¿Cuál fue la primera pregunta que no escuché?
¿Qué sentiste, si sentiste algo ese mismo día que la maestra te impulsó a esta experiencia con el fuego? Sí, sí, generalmente son como verdades que se revelan de adentro, ¿no? Son como el momento en el cual encaja la última pieza de un rompecabezas y uno dice, ah, por eso me pasó esto, ¿no? Por eso conocí a esta persona, o por eso emprendí este camino. O por eso tuviste que ir ese día, claro, cosas así. Nos viene como la confirmación, digo yo, ¿no? Hay La muchas, confirmación. hay muchas cosas, Gaby, que nosotros queremos planear o queremos controlar. Y en este camino, cuando uno dice, quiero ser mejor persona, que es la base de este camino, creo, Ujú. ¿no? Quiero ser mejor persona, uno no toma en cuenta que va a haber pruebas o va a haber pasos dentro de ese camino que sean desafíos para uno mismo, ¿no? Que sean momentos quizás no tan bonitos, no tan apacibles. Pero dentro del desarrollo de lo que somos, estamos limpiando cosas, dejar ir cosas, y estamos abriendo espacio para esa mejor persona que vamos a ser a futuro, ¿no? Entonces, muchas de las experiencias, si no todas las experiencias traumáticas, fuertes, dolorosas que hemos tenido en nuestra vida, también son esos grandes maestros y también son contempladas en este camino. Eh, lo primero, una de las primeras cosas que yo le dejaría como tareita a las personas que nos están viendo es que hagan un contacto consciente con el lugar en el cual han nacido, ¿sí? O sea, ¿dónde han nacido? No dónde se mudaron al día siguiente y estuvieron, no. ¿En qué lugar de la tierra físico han nacido? Por más que estén viviendo muy lejos, por más que hayan estado solo un par de horas en ese lugar, ¿en qué lugar de la tierra han nacido? ¿No? Y pueden hacer una pequeña meditación en la cual cierren los ojos, respiren profundo y se imaginen, se sientan en ese lugar, sientan la conexión que tienen con ese lugar, ¿no? Entonces quizás a algunas personas les produce un gran amor, un gran cariño, una gran nostalgia, o quizás inclusive les produce un rechazo o un desconocimiento porque no saben mucho de ese lugar donde han nacido. Pero dentro de este camino ese es el primer paso, conectar con el lugar de nacimiento, porque y acá hablamos un poquitito de los tres mundos que nos quedan en el tintero, ya Ujú. regresaremos en una ocasión futura. Cuando Sí. nosotros, cuando nosotros entramos a nuestro cuerpo en esta tierra, según la tradición, hay una parte nuestra que viene de dentro de la tierra, ¿sí? Es una semilla cósmica que se siembra en la tierra y desde dentro de la tierra crece como una planta, ¿sí? Como si Dios fuera el cosmos y siembra, entra en la tierra y de la tierra recoge esa fuerza y sale y brota esa semilla que es nuestro cuerpo, nuestra vida. Cuando toca ese punto geográfico, ¿sí? Por ejemplo, yo nací en tal hospital, en ese mismo lugar. Cuando toca ese punto geográfico, nuestra energía, nuestro espíritu, entonces está recogiendo la fuerza de toda la energía masculina y femenina de ese lugar, ¿no? Entonces la primera tareita para la gente es cerrar sus ojos, conectarse, intentar recordar un poco ese momento en el cual han entrado a la Tierra, que ha sido un momento sumamente de conexión con el cuerpo, con lo físico, Ujú. ¿sí? Recordar ese lugar físico y conectar con la energía femenina y masculina de ese lugar. Sin explicar mucho, lo que sea que signifique eso para ti, la energía femenina y masculina de ese lugar. Abrir tu corazón, ¿sí? Los andinos dicen que la semilla está por acá más o menos, un Ujú. poquito abajo del centro del pecho, abrir ese corazón y dejar que esa memoria, ese recuerdo de ese lugar físico regrese a ti, de la energía de ese lugar físico, regrese a ti si es que en algún momento se ha ido, y si aún vives en ese lugar donde has nacido, ingrese a ti o se reactive conscientemente. Este simple acto, simplísimo acto, es una gran llave que abre puertas muy bonitas en nuestra vida de crecimiento de nuestra propia semilla. Pero bueno, gracias, mira, te dicen así, gracias, qué bien. Nos has dado un simple ejercicio, pero que nos puede dar mucho, así que te súper agradezco, Francisco. Yo de hecho lo hice contigo, que conecté con mi querido Santa Fe, donde nací. Y bueno, te agradezco muchísimo. Hay mucho entusiasmo por todo lo que compartís. El tiempo, bueno, nos quedan 10 minutitos. Tengo otra pregunta. Dice, si no recuerda nada del lugar donde nació, ¿qué puede hacer? Wow, o sea, si no sabe dónde ha nacido, ¿no? Por ejemplo, todas las Quizás, personas que... claro, o tiene a lo Claro. mejor la información, pero no tiene ninguna memoria visual. Pero bueno, puede conectar, aunque sea, ¿verdad?, con la ciudad o con el nombre de ese lugar desde el corazón. Si sabes la ciudad, claro, si sabes el lugar o la región en general, conecta con la región.
pero hay un punto por el cual tu energía ha entrado a esta tierra, ¿no? Y se ha hecho parte de tu cuerpo también. Entonces, así no lo recuerdes, existe. De la misma forma, por ejemplo, si nunca has conocido a tu mamá o a tu papá, de la misma manera tú has nacido de una mamá y un papá, hasta donde sabemos, ¿no? Ujú. Entonces, hasta este momento tú has nacido de una mamá y un papá. Entonces, de la misma forma, hay una madre y un padre energéticos en el lugar donde tú has nacido. Esto es desde la tradición, ¿sí? Entonces, si no los conoces, si no los recuerdas, no sabes dónde has nacido, no si no sabes su nombre, no, no pienses en estas cosas. Estamos hablando de energía pura. Recuerda digamos, si no recuerdas el nombre exacto del lugar donde has nacido, no lo sabes, simplemente cierras tus ojos y abres la energía, ¿sí? A que se manifieste ese lugar dentro de ti. ¿Sí? Pero sabiendo que hay una parte tuya que todavía está conectada a ese lugar. Sobre todo, si no lo sabes o no lo recuerdas, sobre todo en ese caso, hay algo importante que ese lugar guarda como un tesoro para tu camino de desarrollo en este plano, ¿no? Para que esa semilla germine. ¿Sí? O sea que Entonces, importante hacer un contacto consciente con ese lugar donde nacimos. así no Bueno, conozcas el nombre, sí. bueno, y para ir cerrando, que nos quedan unos minutos, yo te quería hacer una pregunta, porque sé que también, y es algo que me gusta que lo digas, si nos interesa esta cosmovisión, si sentimos que a lo mejor todo lo que nos has expuesto tú aquí, o que a veces yo también comparto en mi canal, sentimos que resonamos con eso. ¿Es una enseñanza o una visión del mundo o una conexión con mi semilla que yo puedo hacerla desde cualquier lugar donde viva? O sea, ¿puedo hacer ese despertar sin irme, sin mudarme a vivir en los Andes? Sí, todos nuestros ancestros han sido magos, agricultores, y en todos los lugares donde vivimos están de una forma u otra los mismos elementos para hacer crecer esa semilla. Este es un mensaje, una forma de un mensaje que está resurgiendo y una necesidad que tenemos todos de volver a la tierra, ¿no? De entender la espiritualidad como un camino terrenal, ¿sí? Dentro del cosmos. Entonces, definitivamente, Gaby. Bueno, gracias por decirlo. Yo sabes que, digamos, coincido con eso, ¿no? Por eso me gusta mucho la cosmovisión, porque creo que es, y que se puede hacer un uso, digamos, bueno, hacer un contacto cotidiano con ella, ¿no? Hacerla, integrarla a nuestra vida cotidiana y justamente que es maravilloso si podemos subir una montaña, pero si alguien nos está escuchando y vive en el desierto, o vive en Manhattan, o vive en cualquier lugar del mundo, también puedo buscar esa conexión, ¿no es cierto? Aunque no pueda irme a lo mejor a hacer el fuego bajo una montaña preciosa o no tenga un bosque cercano, o sea que puedo encontrar la manera de volver a esa conexión. Por eso te lo pregunté, porque, bueno, me parece algo que también que también la cosmovisión permite ese cambio, ¿no? Por eso te digo que en otro momento a lo mejor era, bueno, hay que ir a la India para ese despertar o hay que ir... Pero, por supuesto que es hermoso un viaje a los Andes porque a lo mejor allí podemos sentir más esa conexión y yo sé que tú los organizas, así que si quieres comentar algo de eso, con mucho gusto. Pero también que todos tenemos la posibilidad, ¿no? Y que podemos despertarla aunque estemos en cuarentena incluso. Bueno, te dicen cuánta paz que transmitís, Francisco, muchas Definitivamente. gracias. Me encantó y me resuena. Gracias, Gaby, gracias, Fran. Bueno, un montón de saluditos que seguro vos también estás leyendo. Así que, bueno, si quieres compartirnos algo para cerrar, Ah, muy contarnos agradecido. algo de Carpay. De Carpa, y bueno, está en las redes. Ustedes ponen Karpay, Carpay, y ahí aparece todo, ¿no? Carpay, la palabrita significa, justamente es la palabrita que se usa para ceremonia de iniciación, en la cual el maestro te pone en contacto, pone tu semilla en contacto con esas fuentes de sabiduría del cosmos, ¿no? Entonces, ese es Carpay. Eh, Así que sí, eso, Gaby, te agradezco mucho este espacio de corazón. Hemos tocado un poco así distintos temas, Sí, en por momentos un poquito desordenado para mi gusto, pero de mi parte, ¿no? No de la tuya, tú bueno, eres una yo gran soy más, ordenadora. yo sabes que soy más caótica y voy así, pero bueno, siempre me gusta hacerlo ameno y también que sé que yo por ahí te transmito preguntas que después la gente se hace y bueno, voy a decirlo yo entonces, Sí, Francisco, cuando se puede caminar, cuando todo está
en estado de que somos muy libres, organiza unos viajes preciosos, o sea, de no solo despertar, sino de visitar templos, o sea, de ir a entrar en contacto con todo esto que hemos hablado esta noche. Así que, como él dijo, si alguien quiere vivir alguna de estas experiencias, busca Carpay, está en Facebook, tienen página web, ¿verdad? Está en las redes. Y bueno, que de corazón creo que si decidimos hacer un viaje a los Andes, Francisco es la persona que tenemos que contactar. Y bueno, y a todos, que ojalá despierten su semilla, que ojalá puedan encontrar este contacto con... sí, vamos a dejar el directo guardado, que preguntan también, que puedan, que le hayamos puesto una gotita de agua. ¿Qué te parece, Fran? Que hoy hayamos puesto nuestra gotita de agua para que otras semillas despierten. Un abrazo grande, gracias por compartir toda tu sabiduría. Quedó más, así que bueno, seguiremos algún otro lunes. En la próxima hablamos de los tres mundos y los templos, aquí en el Ahí Andes, está. son bien interesantes los templos. Dale. Ya está Gracias, prometido, Gaby. los tres mundos y los templos. Gracias a todos por Gracias, amiga. Gracias, acompañarnos. chicos. Un Bueno, abrazo y grande. les recuerdo a los que están escuchando que mañana tenemos la clase gratuita de Economía Mágica, donde vamos a ver qué podemos hacer para que nuestra semilla también conecte con nuestra economía y vivir y ser mejores y vivir mejor, que es todo lo que todos queremos. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Gracias, amiga. Hasta luego. Chao, Francisco, gracias, mil gracias. Si este video te ha gustado, recuerda darnos un like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar al tanto de nuestras novedades.